Bueno, vamos a abrir las Biblias en Juan capítulo 6. Este es un pasaje fascinante. Hay tanto para sacar de este sermón de Jesús en Juan capítulo 6. Y voy a hablar hoy de un cuarto pilar de la Reforma Protestante. Este es el mes en el que celebramos el 500 aniversario o 500 aniversario de la Reforma que se efectuó en el año 1517. Hoy voy a hablar entonces de Solus Christus, y que es otro, como indiqué, otro de los puntos que ha enfatizado la Reforma protestante. En el capítulo 6, verso 35, voy a leer solamente esos versos y vamos a trabajar con todo el capítulo 6. Dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias ante todo por este hermoso sermón que diste a las multitudes que te seguían, y todavía, Señor, hace eco en estos tiempos a nuestros oídos tus palabras que son preciosas. Y te pedimos, Señor, que la bendigas a nuestro bien en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme decirles que, y tengo que reconocer acá, que para las personas que están más avesadas al estudio de las Escrituras, tal vez piensen que escoger el capítulo 6 de Juan para hablar de este punto doctrinal no es el pasaje más adecuado, porque ciertamente para hablar de Solus Christus hay otros pasajes que son muy específicos, y en un sentido al final los voy a citar para respaldar esto. Pero sin embargo yo creo que este capítulo 6 es fascinante y sí nos sirve para establecer o subrayar, no establecer porque está establecido, pero subrayar este punto doctrinal que defendieron a capa y espada, ¿no es cierto?, los reformistas en el siglo XVI. La frase Solus Christus significa, básicamente, es solamente en Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y la definición de esa frase es que la salvación la obtiene el pecador a través y por medio de los méritos exclusivos de la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir Solus Christus. No hay otra manera de ser justificados y reconciliados con Dios el Padre, sino a través de la persona del Señor Jesucristo. Así que esto es a modo de definición o aclaración para que entiendan qué es lo que se quiere decir con esta frase Solus Christus, sumadas a las que ya hemos estado analizando las semanas anteriores. El discurso de Jesús, que prácticamente hay que mirar todo el capítulo 6 acá. Siempre tenemos que romper con ese mal hábito que tenemos hoy de mirar las Escrituras agarrando versículos desconectados de su contexto. Eso es una práctica muy popular en la actualidad. Se hacen discursos de ciertos versículos. Pero acá tenemos que mirar todo el capítulo si queremos sacar provecho de este sermón o este discurso de Jesús. Y ese discurso entonces tiene como detonante, y lo voy a poner en esos términos, una señal sobrenatural de Cristo, que se trató de multiplicar unos panes y 2 pececillos, 5 panes y 2 pececillos. Y me gusta ahí en la traducción que dice pececillos, porque en definitiva se trataba de unos peces pequeños.
Se utiliza en el original, en el griego, el infinitivo, para hacer énfasis en eso. O sea que no eran unos peces considerables, sino 2 pececitos chiquitos. Y lo que tenemos acá es un chico que, en fin, agarró la vianda y metió adentro de la vianda, de su bolsita, a lo mejor de cuero, de cabra, o vaya a saber, 5 pancitos y 2 pececitos. Lejos estaba este muchacho en pensar que se iba a utilizar eso para alimentar multitudes. Yo pienso que si alguien le hubiese dicho a este chico, mira, Cachito, escúchame, agarrate esos 5 panes y 2 pececitos porque con eso vas a alimentar una multitud de gente. Es un absurdo. Así que el chico lo que hizo fue prepararse para ir a este tumulto de gente, para escuchar a Jesús con un plato de comida el resto de la jornada. Así que eso es lo que encontramos en este pasaje bíblico. En realidad, tome nota de lo que les voy a decir, porque esto tal vez causa un poquito de sorpresa. Pero identificar este incidente que arranca, fíjense, en el capítulo 6, versos 1 al 15 del pasaje bíblico, como la alimentación de los 5.000 es incorrecto. Otra vez, se pueden levantar las cejas, ¿no? Es incorrecto. ¿Y saben por qué? Porque en primer lugar, el mismo texto nos dice que fueron 5.000 hombres. Es muy probable, ahí está en el versículo 10, que es muy probable que había mujeres y en las culturas judías muchos chicos. Era una cosa tremenda en esta cultura de tener familias numerosas. Así que no me extraña que había 5.000 hombres, como dice Juan, pero allá iban también mujeres, tal vez esposas de muchos de ellos, o hermanas, familiares, vecinos, mujeres que a lo mejor no tenían nada que ver con estos hombres, pero que seguían al maestro por todos lados porque, en fin, querían escuchar lo que este hombre decía y hacía. Y bueno, como indiqué, los chicos nunca faltan, ¿no es cierto? Ellos no prestan mucha atención, ellos son los que corren y, en fin, hacen bulto en este tipo de cosas. ¿Por qué estaba semejante cantidad de gente? Porque se nos habla de multitudes. ¿Por qué estaban en medio de un desierto donde no hay absolutamente nada? Porque nos dice que en un momento dado, cuando el Señor terminó de hablar a estas personas, sintió pena por ellos, porque decía, tienen que volver otra vez a sus lugares. Parece que era una caminata bastante extensa. Y dice, bueno, pero ¿cómo van a llegar? Cansados. Si tienen chicos, los chicos se cansan más, o se quedan dormidos y hay que llevarlos en brazo. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que tanta gente siguió a Jesucristo a un lugar descampado, un lugar abierto, sin recursos para comer y a lo mejor pasar la noche, no sé, ¿no es cierto?, y no quedar expuesto a la intemperie? Y nos dice Juan, un poquito nos mueve el velo acá, nos dice en el versículo 2 del capítulo 6 que le seguía gran multitud, y acá está la razón. Dice, le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Así que ahí podemos entender lo que parece un poco irracional. Hoy, no sé, diríamos, los que son, digamos, critican todo, dirían, pero qué gente más irresponsable, ¿no? Salir a un lugar descampado, a seguir a un hombre que predica y exponer a los chicos a la intemperie, ¿no es cierto? Las inclemencias del lugar, desértico. Pero, en fin, qué sé yo, hoy día la gente, cuando se hace un festival de rock en el medio del campo, allá se van. Si llueve, se acuestan en el barro, pasan un día y una noche entera tirados ahí, ¿no es cierto?, con chicos. Pero viejo, sí, para comprar el iPhone se hacen una cola de 2 días, acampan en el asfalto para poder comprar un mísero teléfono. La verdad es que no tendríamos que ser tan críticos de que toda esta multitud siga a este hombre que no tiene, en fin, no hay igual. No se dio en la historia nada semejante. Y estamos hablando del Mesías. Estamos hablando de Jesucristo, que predicaba y en una forma que era singular, nadie se comparaba a él, y que hacía señales extraordinarias que no tenían precedente en la historia de la nación y para nosotros, bueno, la historia del mundo entero. No hay otro como Jesucristo. Así que yo creo que hoy
si aparece Jesucristo y lo vemos caminar por Algonquin Park, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio, yo me voy para allá. No sé usted, ¿no? Pero a mí me interesaría escuchar el sonido de la voz de este maestro y ver las señales que hace, que son algo, lo deja a uno estupefacto cuando sanaba a los enfermos. Todo el incidente, hermanos queridos, no es la alimentación de los 5,000. Cuando pensamos en eso, perdemos de vista el propósito de Juan y aún de Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que quiso hacer en esta situación? El incidente es la señal de Jesucristo, no la alimentación de los 5,000. Los 5,000 hombres y mujeres que comieron, otra vez, por ahí eran 10,000 personas. No, el objetivo, el enfoque acá es el milagro, el fenómeno de reproducir los 5 panes y los 2 pececillos que cargaba este muchachito entre toda esta multitud. En realidad acá no estoy criticando a los traductores de la Biblia, no me malentiendan, pero hubiese sido mejor, en lugar de poner alimentación de los 5,000, es poner el milagro que alimentó a las 5,000 personas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y esto es importante cuando hacemos la exégesis, porque podemos llegar a pensar entonces y poner toda nuestra atención en los efectos en lugar de la causa. Y para Juan, si bien está interesado en los efectos, sin embargo dirige nuestros ojos y atención a la causa. Es decir, los 5,000 hombres que comieron fue como resultado de la señal, el milagro que hizo Jesucristo en ese lugar. Así que el foco de atención acá en este pasaje no es que comieron 5,000 hombres, más el resto, que son más, sino la señal que hizo el Señor Jesucristo en ese incidente particular. Es el milagro que efectuó el Señor Jesucristo, y ese debe ser nuestro enfoque. Y digo efecto y causa porque esto va a ser el preámbulo para que después, cuando el Señor Jesucristo hable a estas multitudes que lo van a seguir, les va a indicar: ustedes están poniendo los ojos todavía en los efectos y no las causas. Y todavía hoy, cuando nosotros miramos o queremos ver señales y milagros y cosas por el estilo, en realidad estamos en el cristianismo buscando efectos y no mirando las causas, que en definitiva es nuestro bendito Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Así que entonces esta señal, capítulo 6, versos 1 de adelante, que alimentó a las multitudes, la va a utilizar entonces Jesucristo más adelante para enseñar acerca del verdadero alimento espiritual para el alma. Es decir, aquello que nos produce satisfacción, que edifica, evocando, por supuesto, el suceso histórico del Antiguo Testamento, cuando allá el pueblo de Israel en el desierto fue alimentado con el maná descendido del cielo. Yo creo que todos estamos más o menos familiarizados con esa historia. El pueblo salió de Egipto, de aquel periodo de esclavitud. El Señor los llevó por el desierto, tuvieron necesidad del alimento y entonces Dios les envió el maná. La gente ahí estuvo un poquito desubicada, fueron un poco contumaces con Moisés, le pidieron comida y en fin, Dios tuvo compasión y entonces les envió el pan descendido del cielo. Así que entonces Jesús va a utilizar este incidente que nos sirve aquí como base, esta señal, como plataforma para llamarnos la atención a la obra de Jesucristo para la salvación del hombre. Esto es importante que lo expliquemos para tener claro entonces cómo o por qué Jesucristo va a dar ese sermón que aparece desde los versículos, vamos a decir 25 en adelante, hasta el final del capítulo 6. Noten ustedes que el énfasis, miren ahí sus Biblias, síganme con las Biblias porque vamos a trabajar con este sermón, con las palabras de Jesús. Y noten ustedes que Jesús va a enfocarse o va a plantar los énfasis en todo el discurso en el tema de que Él es el pan de vida. Fíjense, en verso 35 dice: yo soy el pan de vida. Verso 41 dice que murmuraban las personas que escuchaban a Jesús, dice: yo soy el pan que descendió del cielo.
Verso 48 dice otra vez, yo soy el pan de vida. Y si se van al principio del verso 51, dice otra vez, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que tomen nota que 4 veces en este sermón Jesús va a subrayar, si se quiere con mayúsculas, yo soy el pan de vida, 2 veces, y yo soy el pan descendido del cielo. Y esto es un acto deliberado por parte de Jesucristo para hacer 2 cosas. Número 1, definir quién es y qué es Jesucristo. Y la segunda cosa, definir cuál es su procedencia. No es un accidente gramatical por parte de Juan, y tampoco es un desvarío del discurso de Jesús. No, él está subrayando, está enfatizando a estas multitudes que acaban de ser testigos de este fenómeno extraordinario, ¿no? De ser alimentados con unos pocos pececitos y panes, otra vez que los multiplicó milagrosamente el Señor. Bueno, él está usando eso para indicar, yo soy ese pan de vida. Ahora, fenómeno, ¿por qué Jesucristo se define a sí mismo como pan? Podría haber usado cualquier otra figura para decir yo soy lo que quería decirle a la gente, pero ¿por qué escoger este concepto de yo soy el pan? Y tenemos que entender un poquito, acá a veces, si aplicamos la forma en que vivimos en la actualidad, no agarramos la onda, pero el pan es el alimento básico en este entonces. Es el alimento más elemental. Hoy nos dicen que no, que el alimento básico es las fibras, vitaminas, el Ensure, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas que la gente nos vende en las propagandas, tómese la casia, tómese esto, que esto es lo básico. Bueno, qué sé yo. En aquel entonces, el alimento más elemental, el básico era el pan. Por eso hay un dicho que dice a pan y agua, ¿no? Vivir a pan y agua. Eso quiere decir pasarla raspando, sobreviviendo, existiendo nada más. Así que bueno, el pan es el alimento más fundamental. No puede una persona estar sin pan, porque eso significa ya el pauperismo, ¿no es cierto? Es pasar la miseria y morirse de hambre. En el Antiguo Testamento, Dios castigaba a la nación desobediente justamente cerrando los grifos y cortando el pan. El alimento más fundamental, el Señor se los quitaba. Por allá en Amón, por ejemplo, 4:6 dice, os hice estar a diente limpio en toda... Me gusta como lo dice, a diente limpio. No es que se cepillaban los dientes, es que no lo podían ensuciar con pan. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esto nos habla de la peor de las miserias. A modo de paréntesis, parece mentira, ¿no? Que, a ver, acá el Señor está mandando una reprensión tremenda, cortándoles el alimento que por supuesto Dios lo proveía. Y qué cosa tremenda, es duro el hombre, porque aún y con todo dice en los tiempos de Amós, no os volvisteis a mí, cuando tendrían que haber vuelto corriendo a buscar a aquel que provee pan. Pero no, nosotros somos testarudos, somos obstinados, no aprendemos la lección, no nos caen las fichas. Bueno, en definitiva eso es tema para otro día, pero acá lo que encontramos entonces es la importancia de ese alimento. Así que el pan representa, en este caso, la satisfacción de una necesidad básica o fundamental para el alma. Por eso utiliza esta figura del pan. Está diciendo, yo soy eso que satisface una necesidad básica del alma. Y la segunda cosa es que el pan representa comunión. Nunca faltaba el pan en una casa, especialmente cuando venía un transeúnte o un viajero. Entonces lo primero que hacían era desentarlo y ofrecerle un pedazo de pan con alguna bebida, agua, tal vez hacían alguna poción, no sé, alguna cosa, pero el pan se hacía todos los días, fresco, nada de pan del segundo día, el tercer día. Yo me acuerdo que en mi país, cuando era pequeño, mi mamá me mandaba a comprar el pan todos los días, el pan caserito. Íbamos a la panadería
y el pan salía del horno calentito, nos mandaba a comprar medio kilo o 1 kilo de pan, y cuando llega, en fin, salía pero riquísimo ese pan, ¿no? Y si comprábamos 1 kilo, llegaba 1/4 kilo a la casa. El resto lo íbamos comiendo en el camino y ahí nos caía la chancleta, ¿no? Pues imagínense, teníamos que traer una bolsa llena de pan y venían 3 panes nada más. Lo demás estaba en el estómago ya. Pero bueno, salía el pan fresquito, así que esa es una costumbre de tener el pan al día. Cada vez que llegaba una persona, entonces se lo agasajaba con esto y se tenía comunión con esa persona. Nosotros también hacemos eso. En mi país, por ejemplo, nunca falta, tenemos la costumbre como buenos latinos, ¿no? Caemos de paracaidistas en las casas. No tenemos que llamar por teléfono y decir, mira, ¿puedo hacer una cita contigo? No, alguien golpea la puerta y es la señora Teresa, la vecina, que pasó, vino del almacén y dice, Juana, te vengo a visitar, ¿cómo estás? Y entonces Juana le da la entrada y ¿qué hacemos? Nunca falta el mate, con un pedacito de pan, con manteca. Si no hay manteca le echamos azúcar arriba. La fatura o las donuts, qué sé yo. En los países de ustedes nunca falta, yo me acuerdo cuando he viajado a Cuba en viajes misioneros, nunca faltaba el tinto, el café, el expreso, a la mañana, que levantan muertos con eso. Le dan un cafecito así en una taza de estas y está listo para llevarse al mundo por delante. Qué rico que es eso. Y así me imagino que en cada país de Latinoamérica tenemos algo para que cuando las personas vengan nos podamos sentar y tener un tiempo de conversación. Eso es lo que representa el pan. Es la comunión que podemos obtener ahora con Dios el Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso se utilizan estas figuras de Jesús en este caso. Así que Jesús se va a identificar como ese pan venido del cielo que alimenta y satisface las necesidades básicas del alma y luego abre ese momento de comunión con Dios el Padre. Dice Hebreos capítulo 10 que nos acerquemos a Dios, que tengamos comunión con Dios, pero a través del velo, que es el cuerpo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hermano querido, y esto es para reflexionar un poquito acá, no todos ven a este pan, es decir, la persona del Señor Jesucristo en este caso, como una necesidad básica para sus vidas. No necesito a Jesús. No me hable de Jesús. No me interesa. Yo me las arreglo sin Cristo. Y otros quizás se acercan a Jesús, pero no en los términos que corresponden. Nos acercamos con una actitud equivocada. Y sin embargo, no nos damos cuenta, o no caemos en cuenta, que Jesucristo es fundamental para nuestras almas. Y es por eso que mucha gente anda por la vida amargados, secos espiritualmente, sin orientación. Tratan de resolver los problemas de la vida saltando obstáculos y rompiéndose el alma, viendo cómo pueden hacer sentido de la vida. Se vienen abajo sus hogares, pierden a sus hijos, tienen problemas en el trabajo, viven vidas irrealizadas, infelices, deprimidos. Hay gente que corre al refugio del alcohol o de las drogas, o de una vida de promiscuidad, de diversiones momentáneas, porque viven vidas vacías. Y todo eso es resultado de almas secas, de almas que no tienen sustancia, que están vacías. Hay un hueco oscuro, un hoyo en sus corazones y en sus almas. Un hueco que solamente la persona de Jesucristo, el pan de vida venido del cielo, puede llenar. Así que es un error gravísimo, lamentable, pensar que no necesitamos a Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a esta gente. Yo soy el pan que satisface, pero satisface el alma de estas multitudes y que nos permite tener comunión con Dios el Padre. Jesús subraya cómo a veces estamos curiosamente preocupados, miren cómo son, especialmente hoy, por el alimento equivocado para el alma. Y noten ustedes que lo vemos eso en el incidente de los versos 25 al 27.
Déjeme que le explique. Jesús ya multiplicó los panes, comieron todos, quedaron saciados. Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado. Y para hacerle, después miren los detalles, ahí están los versos 22 al 24. Jesús llegó a ellos, anduvo por sobre el agua. Y resulta que Jesús llegó a la otra orilla. Y se les escapó Jesús. Estaban en la orilla de Tiberias. Y entonces Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea. ¿Qué hicieron? Cazaron todos los botes y se fueron para allá. Se cruzaron al otro lado y dijeron, Señor, ¿qué haces? ¿A dónde te fuiste? Te estuvimos buscando por el otro lado, no te vimos por ningún lado. Claro, el único lugar donde podía ir era cruzar el lago. Así que se fueron para el otro lado, el mar de Galilea, y lo empezaron a buscar y lo agarraron. Y como Jesús es piola, claro, Él conoce el corazón de todos, los para en seco. Y les dice, decimos en mi tierra, ustedes a mí no me van a engrupir. Fíjense en versículo 26, dice, de cierto digo que me buscáis. Ciertamente, lo buscaban a Cristo, pero dice, dice, no porque habéis visto, y escuchen esto, ¿a dónde apunta Jesús? Porque habéis visto las señales. Atenti con el plural. Porque Jesús no solamente está apuntando a lo que acaba de hacer con la multiplicación de los panes y los peces. Acuérdense que en el verso 2, la gente seguía a Jesús porque lo veían hacer señales. Así que, claro, Juan no da todos los detalles, pero obviamente, leyendo todo el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús hizo otras señales y ya la noticia estaba por todos lados. Y la gente lo seguía porque quería ver esas señales. Así que esta de la alimentación de los 5.000, esta multiplicación de panes, era una señal más que se sumaba a las que ya habían visto y venían a ver más. Así que Jesús dice, ustedes no vienen porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Sabe lo que está diciendo? Porque comieron gratis. Porque abrí el buffet, yo soy el almacenero. ¿Se dan cuenta? Ustedes me buscan, ustedes vinieron a buscar al panadero, no vinieron a buscar a ese hombre que hizo esas señales extraordinarias. Así que notamos cómo Jesús los agarra enseguida y los identifica en cuanto a sus motivaciones. Los pilla, los agarra. Y entonces lo que va a hacer ahora es poner en orden las prioridades en la vida de esta gente, porque estaban bastante distorsionados. Dice el verso 27, trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y sabes una cosa, acá tenemos que parar y reflexionar un poquito en las palabras de Jesús. No está ahí para adornar la Biblia, está para hablarnos a nosotros hoy. Hay mucha gente que busca a Jesucristo por las razones equivocadas, ¿saben? A veces seguimos a Jesús, seguimos la predicación acerca de Jesús, nos gusta escuchar las historias acerca de sus milagros, realmente es algo que conmueve, es algo que desafía la razón, nos pone a pensar. A veces algunos son motivados a investigar más y a leer libros y en fin, algunos terminan en seminarios teológicos porque quieren aprender. Pero, ¿sabes una cosa? Con todo eso puede ser que estemos tratando de seguir a una persona que satisface curiosidades y cosas superficiales, pero no seguir a Jesucristo por la razón que corresponde. Y déjame preguntarte, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que estás buscando de Jesucristo? Hoy hay multitudes que salen a buscar a Jesucristo para que les aumente la cuenta bancaria. Este fenómeno que siempre menciono del Evangelio llamado de la prosperidad, es justamente identificarse con esta gente que está siguiendo a Jesucristo por intereses totalmente contrarios a los que Jesucristo quería ver en la gente o en la audiencia. Queremos seguir a Jesucristo o buscar a Dios justamente para sacarle ventaja. Nosotros hoy, el cristianismo contemporáneo es un cristianismo ventajista. No pensamos en agradar a Dios
en la gloria de Dios, en servir a Dios. Lo que queremos es agarrar a Dios por el cuello y decirle, tú me vas a servir a mí. Y digo esto de agarrarlo por el cuello deliberadamente, porque desde el momento que se planteó esta teología de decretar y declarar, de agarrar a Dios y obligarlo a que me bendiga, eso es agarrar a Dios por el cuello. Es una barbaridad, es una deshonra tremenda que le hacemos a Dios. No busques a Dios porque te da la comida gratis. No busques a Dios porque te va a abultar la cuenta del banco. Probablemente salgas frustrado. Puede ser que no suceda eso y te vayas descontento. Como aquel rico que venía buscando las cosas equivocadas, que era rico y le decía al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ayer un hermano compartió algo muy lindo con nosotros en la Sociedad de Caballeros y mencionó este caso. Y este hombre se fue sin recibir lo que tenía Jesús para ofrecerle. Buscaba a Jesucristo por las razones equivocadas. Ahora, tal como habían sido enseñados por los líderes religiosos, porque ellos eran los responsables de meterle una teología equivocada a esta gente, pensaban que tenían que hacer algo para poder llegar a agradar a Dios y hacer su voluntad. Le dicen al Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se dieron cuenta? Así que notamos esto en verso 28, ¿no? Está eso. ¿Qué tenemos que hacer, Jesús? A ver, explícanos un poquito entonces. ¿Qué necesitamos considerar para poder estar a cuentas claras con Dios, para estar bien con Dios? Y saben una cosa, le hicieron la pregunta equivocada, con una teología equivocada, con una comprensión de las cosas equivocada. Y Jesús en la respuesta que les da en el verso 29, lo que hace es reorientar la mala teología de estos hombres, que luego va a predicar el apóstol Pablo en sus cartas pastorales. Fíjense en la respuesta de Jesús. Otra vez, le preguntan, verso 28, ¿qué debemos hacer nosotros, la audiencia, para poner en práctica las obras? Y Jesús les responde, esta es, y escucha bien, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten cómo cambia y corrige la percepción equivocada que tienen de las cosas. Dicen, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A ver, Jesús, acláranos este asunto. ¿Y cuál es la obra que debemos efectuar? Y Jesús dice, no, momento, a ver, ustedes están haciendo mal la pregunta. La obra de Dios es esta, no la obra de ustedes. La obra de Dios es esta, que crean en este que les está hablando en este momento, que es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, esto es un preámbulo muy importante, lo enfatizo, porque Jesús está poniendo el punto de apoyo de lo que va a decir después a través de este sermón impresionante del capítulo 6. Jesús está poniendo el primer pilar, la primera columna, donde va a construir ese edificio o toda la predicación que encontramos en el resto del capítulo. Y esa primera columna es la obra de Dios. Y subrayen eso, la obra de Dios, no de un creyente, de una persona, para, dice, creer en Jesucristo. Así que pone Jesús un antecedente antes de continuar con el resto del mensaje. Ahora miren lo irracional de esta gente, ¿no? Miren si serán brutos, Porque en el verso 30 le dicen a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora yo digo, pero a ver, paremos un poquito, démosle vuelta a la cinta. Le están preguntando a Jesús, ¿qué señal haces? Después de lo que nos acaba de relatar Juan. Primero dice que lo seguían porque veían las señales. Dejaron los lugares poblados a irse al descampado, al medio del desierto, con familia y todo, porque les llamaba la atención, este señor hace cosas que realmente no tienen par. Y luego en el medio del desierto Jesús hace un milagro que es extraordinario y todos tragaron, se alimentaron bien, no que comieron, ¿no es cierto?, como decir, bueno, matamos el hambre. No, tal es así que sacaron canastas llenas de la sobra, que servía para el camino y mucho más, para desayunar al otro día. Así que comieron hasta hartarse, de 5 panes y 2 pececitos.
Otra señal más que le puso, digamos, la corona a todo lo que ellos veían. Y le están preguntando ahora a Jesús, a ver, ¿y qué señal haces tú para que nosotros te creamos? La verdad es que para agarrar un mazo y darles en la cabeza, porque francamente no se puede creer el cinismo que están manifestando estas personas. Así que, qué cosa terrible, porque yo no sé, hermanos, a menos que Dios intervenga y nos abra la cabeza y el corazón, no importa las señales que el Señor haga. Miren, hoy día hay gente que dice que Dios me muestre una señal. No, no necesitas ninguna señal. Tú lo que necesitas es que Dios te abra el corazón. Porque ya tenemos señales de sobra. Están allí en las Escrituras. Dios no tiene la obligación de mostrarme más nada porque ya nos mostró lo que necesitamos saber. El problema está no con Dios que no muestra señales. El problema está en que nosotros no creemos aun cuando Dios manifieste señales. Si hoy Jesucristo caminara acá en la ciudad de Toronto o en las grandes urbes sociales, en qué sé yo, Nueva York, Buenos Aires, en Quito, en Lima, en Ciudad México, ahí en el DF, qué sé yo, en las capitales del mundo, Jesucristo caminando y predicando el mismo evangelio y haciendo las mismas señales, inmediatamente trataríamos de buscarle alguna explicación racional a lo que hizo Jesucristo. Lo estamos haciendo en la actualidad. Cosas, ustedes leen algunas de los comentarios que hacen algunos para desprestigiar o desvirtuar los fenómenos sobrenaturales de la Escritura. Realmente es alarmante y hasta raya lo ridículo. Si Dios no nos abre la cabeza y el corazón, no hay vuelta que darle. El hombre no cree. Dice el Señor Jesucristo en el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. La gente apelaba al Antiguo Testamento. Esta gente, ¿no? Para justificar la doctrina de que Moisés se preocupó por alimentarlos en el desierto. Es decir, les dio el alimento físico, ¿no es cierto? El maná es el pan. Dice, Moisés nos dio de comer el pan, un evangelio social, digamos, ¿no? En términos actuales. Pero fíjense qué interesante, porque ni siquiera interpretaron correctamente la señal de la alimentación de las multitudes en el desierto en los tiempos de Moisés. Por lo pronto no tenían claro, otra vez, cayeron en el tema del efecto y no la causa, que muchas veces hacemos nosotros con la alimentación de los 5.000. Es decir, miraron que la gente comió y comió pan, literal, venido del cielo, pero no miraban la fuente. La fuente la tenían equivocada. Ellos pensaron que Moisés les dio el pan. Y Jesús tiene que corregir eso. Y sabemos esto por la respuesta de Jesús, porque ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, verso 32, no os dio Moisés el pan del cielo. Así que para la enseñanza del judío es nuestro heraldo, Moisés nos dio el pan, ¿tú qué nos das? ¿Qué señal haces tú? Y Jesús dice, no, querido, ustedes la tienen toda dada vuelta. No fue Moisés el que les dio el pan, Dios les dio el pan. No es Moisés la fuente. Dice, ustedes tuvieron el efecto como resultado de una causa, y esa causa es Dios que les dio el pan descendido del cielo. El maná era de la panadería celestial, fresco, para alimentar, para ayudarles a tener fe y confianza en Dios, que Dios es el proveedor. Pero no, ellos llenaron la barriga y bueno, con eso estaban ya hechos. No pensaban en glorificar a la fuente, la causa de esa bendición, que Dios se va a encargar de proveer, de cuidar a su pueblo. No agarraron absolutamente nada de lo espiritual en este asunto. Y bueno, noten ustedes, por ejemplo, que otra vez Jesús corrige esto, pero todavía y con toda la explicación de Jesús no entendieron sus palabras. En el verso 34 dice, les dijeron al Señor, danos siempre este pan. Otra vez están pensando en términos materiales. Queremos comer, satisfacernos ahora. A lo cual entonces el Señor Jesucristo aclara, fíjense en ustedes, qué tipo de pan o de qué tipo de pan está hablando en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Pero es que no les cae la ficha a ustedes. ¿Qué les pasa? ¿No entienden? Yo soy el pan de vida descendido del cielo. ¿Cómo es que ustedes no agarran esto? ¿Por qué es que no entienden lo que estoy tratando de enseñarles?
esta gente pensaba en términos materiales porque no tenían la capacidad para captar las cosas espirituales de las que hablaba Jesucristo. Más adelante, en los versículos 50 al 58 del mismo sermón, les aclara que para disfrutar las bendiciones espirituales que ofrece Jesucristo hay que consumirlo. En otras palabras, hay que asimilar a Jesús completamente en nuestras vidas, aceptar a Jesucristo completamente, persona y obra. Por eso dijo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no es mío, no disfruta de la bendición. Y otra vez, agarraron la cosa para el lado de los tomates, ¿no? No entendieron las cosas espirituales. Para ellos era, está loco como que tenemos que comer su cuerpo, que nos dice que debemos... La nueva religión que promueve este carpintero es que practiquemos el canibalismo. Y entonces eso produjo repudio en la audiencia. Desgraciadamente Roma sostiene todavía, ellos entendieron de una forma mal las palabras de Jesús, literalmente, pero literalmente ya en lo profano. Roma lo interpretó literalmente, pero espiritualizando estas palabras, pero en la forma equivocada. Y tal es así que todos los domingos, por ejemplo, se lleva a cabo la misa, que es, según nos dice el dogma, se produce allí el milagro de la transubstanciación, que es la transformación de los elementos del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y es el que oficia la misa, tiene ese poder para transubstanciar los elementos. Entonces, todo el tiempo el pueblo de Dios consume literalmente la carne y el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para mí eso es una barbaridad. No solamente porque Jesús mismo dice, señores, esto es un simbolismo lo que estoy diciendo, son palabras espirituales, pero sino que realmente fomenta algo que es horroroso a mi juicio. Crítica a la misa. Yo sé que algunos que nos escuchan tal vez se sentirán ofendidos, pero bueno, hay que ser fieles a las Escrituras y en este caso a las palabras del Señor Jesucristo. Mi interés no es ofender a nadie, simplemente echar luz a lo que nos dice el Señor acá. Pero bueno, lamentablemente esta gente entendió mal. Verso 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, es decir, de los seguidores, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Y entonces verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuidado, no todos los discípulos son fieles a Cristo, Hay muchos seguidores de Cristo igual que hoy. Hay mucha gente que va a la iglesia, Nosotros somos discípulos de Cristo. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De qué vale? Hay muchos discípulos en la historia que siguieron a Jesús y cuando se ajustó el cinturón salieron corriendo. No, si no hay una asimilación de este pan de vida, nosotros no somos verdaderos discípulos de Cristo. Hay una distinción entre discípulos y verdaderos seguidores o discípulos de Cristo Jesús. Ahora, Jesús dice... Otra vez, verso 36, miren, síganme con sus Biblias, porque ahora entramos en terreno, un poquito urticante. Verso 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me vieron, no creen. Y acá nos preguntamos, ¿por qué no creen? Aun cuando estas personas vieron las señales, no cabe duda, por eso lo seguían a Jesús, porque veían las señales, y vuelvo a repetir, vieron señales, es la captación óptica de los fenómenos, no son ellos los objetos de las señales, sino otros, pero en la alimentación que tuvieron ahí en el desierto, ahora pasaron a ser ellos los sujetos que experimentaron esas señales. Así que ahora la señal se hizo también con ellos. Experimentaron una señal específicamente todos ellos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de haber visto señales,
que se hicieron con otros, sanando enfermos. Y no solamente eso, pero experimentaron en carne propia una señal de Jesucristo. Comieron gratis por un milagro hecho por Jesús. Con todo eso, dice, ustedes no creyeron. Pero ¿cómo es posible que una persona que experimenta en carne propia la manifestación del poder de Dios y luego ve esa manifestación en otros, la persona resista a creer lo que es evidente, lo que se cae de maduro? Sin embargo, hay más, Si nosotros comparamos, fíjense en el verso 64, Jesús mismo dice, pero hay algunos, tomen nota de eso, de vosotros que no creen. Ahora, tomen nota bien las palabras de Jesús acá. Dice, entre toda esta gente que viene tras de mí, dice, hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cómo es que algunos hay que creen y hay algunos que no creen? Porque si él dice algunos que no creen, quiere decir que hay algunos que sí creen, ¿o no? Yo creo que es una cosa de sentido lógico esto, ¿no? Algunos no creen, otros creen. Nosotros ahora como exégetas miramos este discurso de Jesús y preguntamos, qué lindo sería tener a Jesús acá y hacerle un montón de preguntas, pero preguntamos, pero a ver, Señor, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es que algunos creen y otros no creen? ¿Cuál es el determinante de que algunas personas que ven las señales no creen, pero otras personas sí creen? Las personas que no creen, estos algunos que no creen porque no pueden. No es personas que pueden pero no quieren. No, el asunto es no pueden creer. Y la razón del por qué no, y te lo voy a probar ahora con el discurso de Jesús, la razón es porque estas personas carecen de vida. Están muertos espiritualmente. No pueden responder a la vida. No pueden responder a las cosas que son de la vida, que tienen que entenderse del lado de la vida. El muerto no puede saborear un café, no puede saborear un plato de comida, la luz del día. No puede, en fin, está muerto, está terminado. Noten que Jesús dice, verso 35 otra vez, yo soy el pan de vida. Las palabras de Jesús son perfectamente escogidas. Es Dios el hombre el que nos está hablando. Y nos dice, yo soy el pan de vida. Verso 53 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, otra vez por el contexto, esto es figurado, no está diciendo literalmente, dice, no tenéis vida en vosotros. Ahora bien, si no tengo vida, ¿cuál es la lógica acá? No hay que darle vueltas. Dice, si no tengo vida, estoy muerto. No es estoy dormido, porque el que duerme está vivo. ¿Se dan cuenta? Los cristianos que mueren dicen, nunca dice el cristiano murió, sino la Escritura dice duermen. ¿Por qué? Porque están vivos. Pero cuando se habla del incrédulo, nunca dice que duermen. La Biblia los representa como muertos. Y esto es importante, en toda la teología del Nuevo Testamento notamos esa distinción cuando se habla de los hermanos. Dice, nuestros hermanos duermen. ¿Por qué dice de los hermanos duermen y de los otros muertos? Porque nosotros ahora los cristianos tenemos vida en Cristo. Y cuando partimos de este mundo, nuestro cuerpo duerme porque va a ser despertado, va a ser levantado algún día, nos dice el Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Por eso se habla en esos términos. Pero el que no tiene a Cristo, mucha de la gente que seguía a Jesús y hoy siguen, a veces, ¿no es cierto?, por seguirlo equivocadamente, dice que no tienen vida, están muertos. En lenguajes del apóstol Pablo, que visitamos la semana pasada, dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan que dice, Él os dio vida a vosotros estando muertos en delitos y pecados? Hagan un poquito de memoria, que lo vimos, y si no, bueno, visiten el canal otra vez y está la predicación ahí en nuestra página. Y no solamente habla de vida ahora, en el presente, sino de lo porvenir. Tenemos vida, y es una vida eterna. Es la constancia de esta vida. Verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que
bien digo, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 49, fíjense en qué interesante. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. En otras palabras, ¿de qué valió llenarse el estómago? Se murieron de todas maneras. ¿Se dan cuenta? En cambio, dice el Señor Jesucristo, este es el pan que desciende del cielo, verso 50, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Se dan cuenta? O sea que no es simplemente la vida espiritual ahora, sino que es una vida que comienza y no tiene fin. Está hablando de la continuidad de esa vida. Un cristiano que está vivo no muere. No existe el concepto de un cristiano que hoy vive y mañana se murió espiritualmente. No, Jesús dice, yo les doy vida y la vida que les doy es una vida continua, una vida eterna, es para siempre jamás. Claro, la persona que no tiene vida, entonces, vida espiritual, es incapaz por sí solo de entender estas cosas, de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y muerto a las cosas espirituales. Por eso es que la gente no cree. A veces nosotros decimos, agarramos a alguien, le presentamos el Evangelio y se lo explicamos, aprendimos, hacemos un bosquejo, lo tenemos todo bien hecho, claro, preciso, punto a punto, y lo casamos al cholo, le decimos, cholo, sentate acá conmigo, a ver, sentate que te voy a explicar. Mirá, punto, 1, 2, 3, 4, cholo, ¿entendés? No me entra, che. Pero decime, escucha, vamos de nuevo. Cholo, a ver, 1, 2, 3, 4. Le explicamos media hora, no le cae. Y ya empezamos a ponernos nerviosos, ¿no? Cholo, por favor, lo sacudimos de los hombros. 1, 2, 3, 4. Y el tipo no le entra, y llegamos frustrados y decimos, pero este pedazo de bruto es un tarugo, Cholo. ¿Cómo es que no me entiende este pedazo de bruto? No te rompas la cabeza. No puede entender. Cholo nunca va a entender, nunca va a creer, porque no tiene la capacidad personal de hacer semejante cosa. Te estoy hablando de Cholo. Acá hay una multitud de gente, muchos que estaban allí y no le estaban explicando, Juan estaba explicándole a estas multitudes, no, era Jesucristo el Hijo de Dios y que hizo milagros. Y no les caía la ficha. Es por eso entonces que Jesús pone de manifiesto, y acá es donde volvemos para atrás y atamos los cabos, pone de manifiesto la obra de Dios en ese muerto para creer. Otra vez, verso 28, dice Jesús, que responde a la pregunta, verso 29, en el verso 28 responde, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Jesús? Y Jesús dice, esta es la obra de Dios. Y noten ustedes que las palabras de Jesús está en consecuencia, ¿no es cierto? Lo que dice en el versículo 29 está en consecuencia con todo lo que va a decir acerca de la obra de Dios en los versículos que siguen. En ningún momento Jesucristo le sube a la mente responder a la pregunta de ellos diciendo, ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. No lo va a encontrar por ningún lado. Todo el tiempo resalta, subraya y lo pone en mayúsculas. Esta es la obra de Dios. Y todo lo que va a armar, todo el sermón de Jesús lo va a armar en esos términos. Verso 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, fenómeno, pero entonces, ¿cómo cree esa persona? Verso 37, todo lo que el Padre me da. Y ojo, todas las traducciones bíblicas, a veces cambian en algunas cosas, algunos conceptos, pero todas las traducciones bíblicas subrayan la misma idea. Hay consenso a través de todo el pizarrón acerca de las palabras de Jesús. Dice, todo lo que Dios o el Padre me da, vendrá a mí. Así que Dios da
Y por ende, entonces, la persona viene a Cristo. Entiende bien la dinámica. Si Dios no da, la persona no viene a Cristo. Por eso es que muchos no respondían. Pero entonces dice, los que Dios me da, no el que se da a sí mismo, esa es la persona que viene a Jesucristo. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿quién? El Padre. Dice, yo no pierda. Noten que si esa persona no es traída por el Padre, se pierde. La única razón del por qué la persona no se pierde es porque Jesucristo la conserva. Pero ¿cómo llegó a ese Cristo que lo conserva? Dice, el Padre lo trajo a Jesucristo. Ante la murmuración de las palabras de Jesús, hoy mucha gente murmura también, no están de acuerdo con las palabras estas de Jesús. Y decimos, no, pero no, el hombre tiene que tomar la decisión, el hombre toma la iniciativa, el hombre hace el primer paso, el hombre es el que tiene que creer, el hombre que tiene... No, Jesucristo acá está barriendo con todo eso. Y eso fue lo que los apóstoles se predicaron. Por eso Pablo, no es que Pablo predicó, no sé, otra cosa rara, ¿no es cierto?, distinta a Jesús. No, Pablo continuó basado en la doctrina que encontramos en Jesucristo. Y nos dice entonces que si no interviene Dios, la persona no se acerca, no tiene la capacidad para hacerlo. Así que ante la murmuración de los incrédulos, Jesús les responde en el verso 44, ninguno puede venir a mí. Algunos no creen. ¿Por qué no creen? Ninguna persona, noten que ahora está hablando de los algunos y los que creyeron. Los mete a todos en el bolso. Ninguna persona de aquellos que vieron y no creyeron, y de aquellos que después creyeron, ninguna persona, sin excepción alguna, viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y quiero que tomes la dinámica de las palabras, porque él está diciendo, el Padre es el que obra, y es el Padre el que nos dio el pan que desciende del cielo. El Padre es el que envió a Jesucristo, y es el Padre el que está proveyendo a Jesucristo para algo específico. Por eso es importante el contexto, el punto de apoyo de la predicación de Jesús en el verso 28, o 29, perdón, no, 28 es lo que dijeron los hombres, verso 29, la obra de Dios en cuanto a creer y salvar. Verso 65. ¿Los tengo conmigo o están completamente dando vuelta como un trompo? ¿Vamos bien? Verso 65. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí. Y otra vez, ninguno puede venir. Tú no me puedes decir a mí, no, mire, yo no estoy de acuerdo, pastor, con eso. Porque yo escuché el mensaje y yo vine. Bueno, ¿sabe una cosa? Primero, no está en desacuerdo conmigo, está en desacuerdo con Jesús acá. A mí, ¿qué quiere que le diga? ¿Me voy a poner a discutir con la gente que no le cae el cuarto con esto? Acá es Jesucristo el que nos está diciendo claramente, yo no sé de qué otra manera se puede interpretar estas palabras, que dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto es cosa de creer o reventar. Yo no sé francamente cómo podemos darle vuelta a las palabras de Jesús, que vuelvo a repetir. Mire, leí a un pastor que hizo una interpretación de todo este capítulo 6, negando la inhabilidad humana para acercarse a Dios, basado en el verso 44. Hizo toda una tesis. Y yo leí la tesis de este señor y digo, pero a ver, ¿qué pasó con todo el resto del capítulo? Y no solamente eso, pero la interpretación que hace del verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Entonces dice, Jesús no quiso decir que el hombre es inhábil. Ok, pero a ver, ¿y cómo me pruebas ese Jesús no quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir entonces? Y hace un desparramo de versículos bíblicos por todos lados y ya no toma en cuenta el sermón de Jesús. Ya está hablando de otras herramientas para cambiar las palabras de Jesús. Yo digo, pero a ver, escúchame una cosa, querido pastor de iglesia. ¿Por qué no te centras en lo que dijo Jesús y luego ves otros pasajes? Pero analiza el sermón completo de Jesús, no un solo versículo. Y cuando analizamos todo el sermón, Jesús está repitiendo constantemente a través de todo el sermón, si no te trae Dios, querido, estás frito. No tienes la capacidad. Eres incapaz. ¿Y por qué?
Porque estás muerto espiritualmente, por eso mandó Dios el pan de vida, para que al consumir obtengas vida, y eso es la obra de Dios. Verso 70, dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y mira qué tremendo es esto, porque acá es para darle duro a los arminianos, Discúlpeme, acá me meto en aceite hirviendo. Pero noten lo que dice, y uno de vosotros es diablo. A la flauta. Dice, yo los escogí, y escogió aquel que lo entregó. Así que Judas lo negó, fue un acto de su responsabilidad. Pero noten que es Jesús el que escogió al que sabía que era diablo. No dice, va a ser diablo. No, ya está todo trazado, Esto es para discutir. Acá ya me meto en temas que otra vez van a levantar fuego. No lo voy a mirar ahora eso. Otra vez, versos 36. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué razón no creen? Bueno, porque no son traídos a Cristo por el Dios Padre. Por eso es que vinieron siguiendo a Cristo, le pedían bendiciones materiales a Cristo, vieron las señales y dieron testimonio, por eso es que fueron a seguirlo al desierto, porque les llamó la atención este señor que hacía cosas que francamente lo queremos seguir viendo, pero sin embargo no asimilaron a Cristo, y la razón no es porque no querían por un acto volitivo, sino porque no tienen la capacidad, a menos que intervenga Dios trayéndolos, haciendo una obra en el corazón y en la mente de estos hombres, despertándolos a la vida. Tremendo es esto, Ahora, ¿por qué hay algunos que sí creen? Bueno, porque se trata de una obra de Dios. Es una obra de Dios. El día que tú y yo creímos, Dios hizo una obra en tu vida, trayéndonos como incrédulos, como pecadores, a los pies de Cristo Jesús. Ahora sí, Vamos a ver por qué escogí este pasaje. Ya son un par de palabras y termino. Ustedes estarán diciendo, ¿y qué tiene que ver eso con Solus Christus? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con esa doctrina? Bueno, déjeme explicarle. Si me escuchó bien, ahora va a entender por qué. Le va a caer la ficha. ¿Por qué trae Dios el Padre a algunos a los pies de Cristo? Y otra vez insisto, a los pies de Cristo, no de Pablo, de Juan, de la iglesia, sino a Cristo. Bueno, porque Cristo es el único camino al Padre. ¿Se da cuenta cómo cierra todo el asunto? Otra vez nos dice, algunos creen, ¿pero por qué? Porque Dios los trajo. ¿Y por qué los trae a Cristo? Porque Jesucristo es el único camino de retorno al Padre. Noten ustedes que todo el énfasis está en Dios en el capítulo 6, palabras de Jesús, trayendo a Cristo, y porque solamente es a través y por medio de Cristo que el hombre tiene acceso a Dios el Padre. El hombre no tiene acceso a Dios a través de los santos, a través de la Virgen María, a través de los relicarios. En ningún momento vemos insinuar a Jesucristo que hay otras posibilidades para venir al Padre. Ese fue el gravísimo error que cometió la iglesia de la Edad Media, a la cual reaccionaron fuertemente los reformados, los protestantes. Dijeron, no Señor, basta con esto. La Biblia lo que nos enseña es que Jesucristo es el único camino verdadero a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue lo que predicaron los apóstoles. El apóstol Pedro, en el capítulo 4, tiene 3 hermosos sermones que lo invito a que los lean, los sermones de Pablo, de Pedro, en el libro de Hechos. Dice en el capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, eso lo sabemos de memoria, ¿no?, en que podamos ser salvos.
Viene otro y dice, no, momento, ¿quién se creen ustedes que son? Pedro está equivocado. Nosotros podemos ir a Dios a través de otras religiones, podemos ir a Dios a través de la iglesia, podemos ir a Dios a través de los sacramentos, a través de la Virgen María, a través del fantasma Benito, qué sé yo. No, Pedro fue claro en este asunto. No hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y tomen nota, cuidado con la teología. Dice Jesucristo, no punto, sino Jesucristo hombre. Está hablando, cuando dice hombre, de la encarnación. Es cuando Dios se humana. Se está apuntando a la obra completa que hizo Jesucristo haciéndose hombre. O Dios haciéndose hombre. Es decir, que ese Dios hombre caminó entre nosotros, fue humillado como el peor malandra, siendo justo y sin pecado, para dar la vida, para darnos la salvación a nosotros. Por eso dice Jesucristo hombre. No es Dios solamente, sino la obra de la encarnación y la obra completa con Cristo en la cruz del Calvario y luego enterrado y resucitado y ascendiendo a la gloria de Dios otra vez. Eso quiere decir Christus solus. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo en Juan capítulo 6. Solamente Cristo es el acceso al Padre. Y es por eso que el Padre hace la obra en el corazón nuestro para llevarnos a Cristo. Porque Dios tiene interés en traerte a Él. Y lo hace a través de esa bendita puerta que es nuestro bendito Salvador. Así que el incidente de Juan es una oferta hecha a los que escuchan del único camino a Dios. Y ese camino es el pan de vida, que es Jesucristo y solus Christus. Solamente Cristo. Y si en este momento, por casualidad, estas palabras de Jesús en este hermoso sermón está empezando a martillar en tu corazón y estás con deseos de dar un paso hacia adelante, un paso hacia la cruz, déjame decirte, Dios te acaba de empezar a dar la vida y yo te recomiendo que sigas donde vas. Sigue dando el segundo paso. Porque eso quiere decir que Dios te está trayendo a aquel que te otorga el pan de vida que es Cristo Jesús, que es el acceso ahora a la presencia de Dios. Qué hermoso es saber que debido a nuestra inhabilidad natural, resistimos la predicación y la obra o las señales de Dios a través de Jesucristo, ahora Dios entonces puede obrar en nosotros y hacer de ese incrédulo, ese testarudo, una persona que cree y entonces acepta y asimila todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hizo para nosotros para salvación de nuestras almas. Y no solamente para tener vida sobreabundante ahora, sino una vida permanente, segura, eterna, luz del cielo en nuestros corazones. Ojalá, mi deseo es que entonces estas palabras del sermón de Jesús las esté usando otra vez Dios a través del Espíritu Santo para llamar la puerta de tu corazón. Y deja que Dios entonces, si está trabajando en tu corazón, que te traiga a los pies de esa bendita cruz. Porque es Jesucristo nuestro verdadero acceso al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese hermoso sermón que predicaste hace 2000 años atrás a esta gente, que eran duros, pero tú remarcaste que algunos creyeron de todos ellos porque el Padre los había traído a ti, Señor, y tú eras el acceso al Padre. Hoy necesitamos orar para que tú, Señor, sigas trabajando en el corazón y la mente de los hombres, que a los ciegos les abras los ojos, a los sordos les des oídos abiertos, a los corazones de piedra, Señor, ablándalos y hazlos de carne. Señor, aquellos que están muertos, inyecta el espíritu de vida, levántalos, de tal manera que levanten los ojos y miren la gloria y el resplandor tuyo, Señor, en la persona de tu Hijo, dando su vida por nosotros, muriendo por nosotros, siendo sepultado por nosotros y levantándose con victoria de ese sepulcro por nosotros. Señor, gracias por ese hermoso mensaje. Lo recordamos y lo hacemos nuestro. Te rogamos, si alguien no te conoce,
que lo traigas a la vida, Señor, que es Cristo Jesús, para salvación de su o sus almas, según sea el caso. Porque te lo pedimos, Señor, todo esto con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.